Y un tema que le veníamos anticipando antes de la pausa, desde el comienzo de esta edición de Visión 7, los civiles que participaron, que instigaron el tenebroso golpe militar de 1976. Si bien los militares fueron su brazo ejecutor, los civiles tuvieron la autoría intelectual. Entre los civiles, el que tenía una figura destacada porque estaba al frente del Ministerio de Economía, al frente del Ministerio de Hacienda, Martínez de Hoz, que en su momento, recuerdan ustedes, bueno, ahora sentenciado por la justicia a cumplir arresto domiciliario, tiene además un embargo que pesa sobre él de 2 millones de pesos, acusado de haber presionado y secuestrado a los empresarios Guggenheim, que eran los dueños de una algodonera, de una textil, por negarse a realizar contratos con China. El exministro Martínez de Hoz era ajeno a la violencia. Informe especial. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En nuestro país no existe ninguna persecución por motivos de ideas políticas, religiosas o origen racial. Fue el 6º golpe de Estado en la República Argentina. Uno de los principales objetivos, instaurar un modelo económico en nuestro país de corte liberal. Liberal en la concepción por estos lares. Desmembramiento del aparato productivo, endeudamiento, desarticulación del aparato gremial y persecución política. Los artífices, los civiles. El brazo ejecutor, las Fuerzas Armadas. Si decimos dictadura militar, estamos indultando a todos los civiles que fueron absolutamente indispensables, no fueron partiquinos de la dictadura militar. En cierta medida pareciera más bien que fueron los autores intelectuales, dichos en términos cuasi jurídicos, ¿no es cierto? La Argentina estaba defendiendo los derechos humanos de los 25 millones de sus habitantes frente a un ataque de un grupo reducido que quería destruir toda la organización política, económica y social. No puede analizar la dictadura cívico-militar, como hay que decir, dictadura cívico-militar, y diría más bien que toda la represión y la ferocidad y el genocidio tuvo como objetivo instalar un determinado modelo de funcionamiento sociopolítico, de concentración de capital, de entrega, de endeudamiento extraordinario, digamos así, de una instalación de un neoliberalismo salvaje, etcétera, que se pudo hacer únicamente porque la población estaba amedrentada, ¿no es cierto?, aterrorizada. Es decir, que el genocidio tuvo un objetivo, tuvo un fin. No fue hecho gratuitamente, meramente porque se tenían instintos tanáticos, instintos criminales. Ahí tenemos la reunión que preside el teniente general Videla con representantes de la sociedad rural. La división de tareas fue clara. Los militares se harían cargo de crear a sangre y fuego las condiciones para que sus socios civiles pongan en marcha la maquinaria económica que imperaría durante los siguientes 7 años. Economía para el Consejo Empresario Argentino, Agricultura para la Sociedad Rural Argentina y el Banco Central para la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEVA. Y en esta 28ª exposición rural de Agricultura, Ganadería e Industria acaba de hacerse presente el señor ministro de Economía de la Nación, doctor Alfredo Martínez de Hoz. Todo indica que Martínez de Hoz sabía mucho tiempo antes que iba a ser ministro. Inclusive cuando sube al gobierno hay todo un proyecto que ya está elaborado, están elegidos sus colaboradores. Y no solo en economía, también tenemos ministros de educación que han sido civiles, cancilleres que han sido civiles, secretarios de cultura civiles, inclusive áreas muy específicas, ¿no?, áreas muy especiales, han estado llevados adelante por civiles, gobernadores, intendentes, embajadores, ejercidos por civiles. Es decir que yo personalmente concuerdo plenamente con la necesidad de juzgar a los militares responsables de muchos de los atropellos. Pero creo que la justicia implica que también se juzgue a sus socios y a sus cómplices civiles. Por eso no debemos indultarlos cuando decimos dictadura militar, porque estamos realmente cometiendo un acto de injusticia demasiado importante. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes,
y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Surgió como punta del iceberg la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, de algo que siempre se supo, pero que metódicamente se tapó: la participación de civiles en el golpe y en el gobierno de máscara militar. Era obvio, no solamente fueron cómplices economistas, sino también empresarios, gremialistas, políticos y periodistas, muchos de ellos, si no la mayoría, extendiendo sus actividades más allá de la dictadura, lo que permitió el silencio sobre el tema. Los grandes beneficiarios fue el capital internacional, los sectores que apostaron a timba, que apostaron a desestructurar el Estado, pero me parece que después hubo un coletazo, que fue en la década del 90 con el gobierno menemista, y un actor que me parece que es el que traduce de una manera muy descarnada pero muy clara la continuidad del proyecto que se instauró durante la dictadura, que fue Domingo Felipe Cavallo. La dictadura cívico-militar permitió que se llevara adelante no solamente negocios de sus integrantes, también sacó del medio adversarios de empresas o de otros emprendimientos. Así se conoció lo sucedido en Papel Prensa, o la desaparición de los hermanos Gutheim, causa por la cual se encuentra detenido el patricio Martínez de Hoz, pope del Palacio de Economía durante el gobierno de Videla. Aquí hubo una metodología de secuestro, tortura, no solo contra la clase trabajadora, sino contra algunos empresarios que por una cuestión de clase podrían haber estado de acuerdo con el golpe de Estado, pero que no tenían un mismo objetivo económico que aquellos grupos que estaban representados por las huestes de la dictadura. Y así fue el caso de los Gutheim y tantos otros, que demuestran una metodología ilegal desde el Ministerio de Economía, que utilizaban el secuestro, la tortura para hacer negocios. El caso de los Gutheim es uno, pero el caso de Papel Prensa es otro, y podemos nombrar varios que se van a ir conociendo a medida que vayamos avanzando en las investigaciones. Y estoy seguro que los empresarios argentinos sabrán estar a la altura del momento y de los requerimientos de la hora. Pero de la misma manera que digo esto, también digo, guay de aquel que no entienda la responsabilidad de la hora, porque no me va a temblar la mano, no para aplicar multas ni las penas consabidas de la ley de abastecimientos, sino medios mucho más efectivos.